Muy buenas tardes amigos y amigas de Radio San Carlos y de Vivir para Existir. Hoy 18 de noviembre del 2020 con un programa más de Vivir para Existir. Una puerta abierta al autocuidado. Está en tu mente, está en tu corazón, está en ti. El programa de hoy, masculinidades positivas. Una mirada desde la sensibilización. Con el objetivo de ayudar a la construcción de nuevas masculinidades desde el enfoque de género sensitivo. Invitarlos a compartir el programa, como siempre, con sus amigos, familiares, vecinos, conocidos, con todas aquellas personas, para que el mensaje pueda llegar a más. Como siempre, siguiendo todas las recomendaciones del Ministerio de Salud, lavado de manos, el uso de alcohol gel, en este caso el uso de caretas, y nuestro invitado sin ella para que pueda llegar el mensaje más claro. Síganos por Facebook, por Instagram, por Spotify. Bienvenidos hoy. 18 de noviembre, masculinidades positivas, una mirada desde la sensibilización. Fiorella Rodríguez, Clara Morera y Mauricio Orozco en los controles. Le damos la bienvenida. Clara, buenas tardes. Buenas tardes, muy complacida de estar un miércoles más con ustedes oyentes y con un tema sumamente valioso, luchando por las nuevas masculinidades, una oportunidad para esa sensibilización que toda la población ocupa. Y bueno, tenemos un invitado, un colega, una persona que ha trabajado muchísimo en este tema y que hoy tenemos el honor de presentarlo. El licenciado Luis Alejandro Núñez Cortés es también licenciado en orientación y bienvenido Alejandro. Vamos a hablar un poquito de Alejandro. Alejandro tiene como preparación académica, es máster en administración educativa de la Universidad Católica de Costa Rica, bachiller y licenciado en Ciencias de la Educación con énfasis en orientación de la Universidad de Costa Rica. Formación en la implementación de un sistema de orientación vocacional informatizado en colegios de segunda enseñanza. Lectura y escritura Braille 1. Curso de aplicación del curso de estudio de educación para la afectividad y sexualidad integral de tercer ciclo en educación general básica. Curso de abordaje de la educación para la sexualidad integral desde la metodología participativa en el tercer ciclo. Curso de debido proceso y garantías constitucionales en los procedimientos recursivos estudiantiles. Curso de Moodle para docentes. Curso de nuevas masculinidades para la prevención de la violencia contra la mujer. Curso de prevención de trabajo infantil, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Curso de vínculos afectivos saludables en la relación de parejas. Experiencia laboral. Trabaja actualmente en la Escuela Clemente Marín Rodríguez del Ministerio de Educación Pública y es miembro del equipo interdisciplinario, docente de la Universidad Católica en la carrera de orientación educativa y ha trabajado en instituciones en la educación secundaria académica diurna, Centro Integral de Educación para Jóvenes y Adultos, y también trabajó en el Ministerio de Justicia y Paz en el Centro de Atención Integral La Leticia. Como pasatiempos, a Alejandro le gusta compartir con su familia, cocinar y jugar videojuegos. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, es un placer estar aquí, poder compartir esta temática tan importante con todas las personas que nos oyen y nos pueden ver a través de Facebook. Bueno, bienvenido, Alejandro. Tradicionalmente ha existido una sociedad basada en el enfoque patriarcal, el cual perpetúa la desigualdad de género. Y el hombre ha sido valorado desde una condición de superioridad sobre la mujer. El programa de hoy quiere invitarles a construir una relación importante entre hombres y mujeres desde un enfoque de sensibilización. Visualizar el hombre desde un hombre diferente, desde otro lente, desde las nuevas masculinidades. Un hombre que pueda relacionarse en forma pacífica sin hacer daño a las mujeres. Así es, y desde ya los invitamos también para que usted haga sus comentarios. Todos esos aportes son sumamente valiosos para nosotros y para todos los que nos siguen, porque juntos aprendemos. Bueno, entremos en materia, Alejandro. Hombres y mujeres no tienen las mismas oportunidades, y así nos lo dice la teoría y nos lo dice la historia, en ningún lugar del mundo, aunque parezca mentira, pero en ningún lugar del mundo. Si el ser humano no es consciente de estas desigualdades, no se podrá transformar la sociedad y todo lo que implica como es la familia. Para involucrar a los oyentes en la temática, se debe iniciar aclarando dos términos. Primero que todo,
sexo y género. ¿Son lo mismo y en qué se diferencian, Alejandro? No son lo mismo. El sexo hace alusión a las características fisiológicas con las que nacen las personas. En este sentido, podemos decir que nace varón o nace mujer, o puede ser intersexual, que son las personas que nacen con los dos aparatos reproductivos. Entonces, lo que define el sexo son los genitales. Y el género es una construcción social que cada sociedad o cada lugar específico va a generar ciertas características, estereotipos, comportamientos y formas de manifestar el género, que no tiene relación con el sexo. Puede ser que una persona se identifique o no con un género determinado dependiendo del sexo, pero normalmente los estereotipos de género hacen alusión a que se esperan comportamientos específicos para hombres y para mujeres. Ok, muy importante eso. Históricamente, el patriarcado ha ubicado a las mujeres en una situación de subordinación con respecto a los hombres, con el fin de mantener el hombre el poder y preservar la situación de dependencia de las mujeres. ¿A qué le llamamos los roles de género? Los roles de género son aquellos comportamientos que se esperan de los hombres, es decir, que el hombre no llore, que se dedique a trabajar en ciertas labores o en ciertos oficios, que tenga una forma de relacionarse con las mujeres y con él mismo también, ¿verdad? Que es importante en cómo nosotros nos relacionamos. Entonces eso es lo que la sociedad espera que el hombre o la mujer, porque también hay roles de género femeninos, hagan en su comportamiento, en sus vidas. Ok, desde ahí inclusive podemos ver lo de los juegos, desde muy pequeños. Sí, así es. Enfocamos. Uno de los roles de género tiene que ver con que los hombres pueden jugar con carritos y las mujeres tienen, y los hombres tienen que jugar con carritos y las mujeres tienen que jugar con muñecas. Eso, además de ser un rol de género, es un estereotipo. Ajá, perfecto. ¿Cuáles son los mandatos que reciben los hombres y las mujeres desde la teoría del patriarcado? Porque eso es muy importante, o sea, el mandato como tal. Claro, bueno, la teoría del patriarcado lo que hace es asignarles características a los hombres, los mandatos, lo que se espera que ellos hagan. Y todo lo contrario a eso son los mandatos de las mujeres. Entonces, uno de los mandatos más grandes es la expresión de los sentimientos. A nosotros los hombres tradicionalmente se nos ha permitido manifestar mejor la ira o la cólera que los sentimientos de tristeza o la alegría extrema, como llorar cuando uno es muy feliz, y sentimientos que son muy afectivos. Pero se nos facilita o se nos permite socialmente que la ira y la cólera sean más aceptados por la sociedad y por los demás hombres. Ese es uno de los mandatos. Ok, y ahí vienen frases relacionadas, ¿verdad? Cuando se tiende que el hombre no llora cuando están en edades pequeñas, ¿verdad? Y se le va encaminando a eso y entonces, ¿y por qué no llorar? O sea, si es un niño y tiene todo el derecho de expresarlo. Claro, y uno puede llorar no solo de tristeza, también puede llorar de alegría o puede llorar de cólera. Igual también tenemos, por ejemplo, cuando las niñas reciben regalos, voy a poner el ejemplo, tal vez un carro o una bola, una pelota de fútbol, ¿verdad? Y entonces, como si es una niña, y entonces lo relacionamos con el juego de muñecas, trastos y todo desde las edades pequeñas. Sí, otro de los mandatos que es importante es qué es lo que espera la sociedad de un hombre. Todo hombre tiene que ser fuerte y tiene que ser activo, es decir, tiene que trabajar, tiene que atribuirle a su familia, proveerle a su familia todo lo que necesite y tiene que ser exitoso. Si un hombre no es exitoso, si no es fuerte y si no es activo, es menos hombre que cualquiera de los otros hombres. Y entonces, en contraposición, vamos a tener que desde el patriarcado, la mujer va a ser vista en desventaja en este sentido, porque no se espera de ella que sea exitosa, porque no se espera de ella que sea fuerte y no se espera de ella que sea proveedora. ¿Qué son los arquetipos según Carl Jung? Son 4 arquetipos que existen para los hombres. Es como una imagen, por decirlo así, es como una imagen que se tiene en el inconsciente, en la mente de las personas, que dirige hacia ciertos comportamientos. En el hombre existen 4. Está el arquetipo del rey, que impone las autoridades, es como visualizarse sentado en un trono, las personas tienen que servirme, yo tengo el poder y yo tengo que mandar en mis hogares o en los lugares en los que estoy, en el trabajo, y por lo tanto, entonces el hombre asume ese rol autoritario. Pero sin embargo, yo también considero que estos arquetipos pues son vistos de forma negativa, pero también pueden verse de cierta forma positiva. El arquetipo del rey nos puede enseñar a cómo educar la autoridad con una forma sana,
¿verdad? Cómo establecer buenas reglas con las personas que nos relacionamos y cómo ser un líder positivo. Ser un líder positivo, o cómo guiar a las futuras generaciones hacia lo que se espera de ellas, ¿verdad? O lo que nosotros queríamos para esas futuras generaciones. Ajá. Tal vez yéndonos un poquito, ¿verdad? Usted como orientador, en los juegos con los niños en las escuelas, ¿verdad? Podemos empezar a ver este tipo de arquetipos en los mismos juegos. Claro, digamos, por ejemplo, cuando están jugando a la casita, entonces vamos a tener el arquetipo del rey, que al hombre se le sirve la comida y la mujer está ahí haciendo la comida o limpiando la casa, mientras él está sentado, no sé, esperando que se le sirva la comida o jugando con los carritos o haciendo cualquier otra cosa que no tiene relación con las labores del hogar, por ejemplo, o que no es algo que se relaciona con su género, por decirlo así. En los juegos es muy normal, bueno, tenemos familias donde hay varios hermanos, habrá casos donde son hijos únicos, pero llegan al centro educativo, ¿verdad? Y se relacionan con otros. Cuando usted me habla del arquetipo del rey, por ejemplo, es muy notorio tal vez aquel niño que tiende mucho a mandar. Claro, es el que tiende a mandar, pero además se puede combinar con el arquetipo del guerrero, que si no obedecen su orden, entonces se vuelve violento. Y entonces va a pelear. Ya dos, el rey y el guerrero. Va a ejercer violencia física, verbal o emocional sobre las otras personas para imponer su voluntad. Se hace lo que yo digo. Se hace lo que yo digo, el rey. Y el guerrero, protejo a las demás personas, pero si no hacen lo que yo quiero, protejo también mi propiedad, mi poder, mis intereses. ¿Y cómo lo protejo? Puedo protegerlo con violencia. Un aspecto positivo del guerrero es que es un cuidador. Entonces, el guerrero que no es ejercido de una forma negativa va a ser cuidador con las demás personas. Entonces, son aspectos positivos que puede tener el otro arquetipo del guerrero. ¿Y cuáles son los otros dos? El mago y el amante. ¿El mago? El mago y el amante. El mago es el que se relaciona con la sabiduría. Yo todo lo sé. Entonces, no pueden cuestionar mi palabra ni mi inteligencia porque el hombre todo lo sabe. Entonces, no... Y es muy normal también escuchar, bueno, se me viene a la mente de que lo que dice tal compañerito es porque ese sabe todo y es la forma en cómo refleja eso, ¿verdad? En sus acciones y en sus mensajes. Así es, en la parte de los trabajos entonces se le toma más importancia a la palabra a los hombres porque el arquetipo del mago, ¿verdad? Él tiene la razón. O en los juegos, hagamos lo que dice Andrés porque Andrés sabe lo que quiere hacer y Andrés sabe lo que es bueno para todos. Entonces desde ese arquetipo se le da como esa posibilidad a las personas de ejercer su poder en la parte de la sabiduría. El aspecto positivo es que le permite compartir a las demás personas los conocimientos que tienen. Podríamos relacionar, no sé, pregunto, los políticos con el mago. Los políticos se relacionan muchísimo con esos tres arquetipos que venimos hablando, el rey, el guerrero y el mago, ¿verdad? Porque el guerrero no necesariamente ejerce una violencia física, ¿verdad? Imponer su autoridad ante otras personas y que se haga solo lo que yo digo es parte de la violencia y es parte también del arquetipo guerrero. Y el rey porque está para mandar y el del sabio porque si yo soy el que sabe todo, todas las opiniones de las demás personas no tienen validez. Podríamos pensar, bueno, viendo un poquito la política, ¿verdad? Tanto nacional como internacional, pensemos en un Trump, el expresidente de los Estados Unidos. Sí, es muy interesante el caso de Donald Trump, es absolutamente autoritario, ¿verdad? Entonces el arquetipo del rey está muy, muy definido en él, y el arquetipo del sabio, bueno, para muchos puede decir, él cree que en su arquetipo del sabio él tiene la razón. El del mago, sí, el que tiene toda la razón. Sin embargo, nosotros, desde otro punto de vista, estamos pensando que no, que todo lo que él dice son disparates, ¿verdad? Pero es parte también de ese proceso de socialización en el que se adquieren pensamientos, costumbres y conductas. Esa construcción social que se está dando. Precisamente, la construcción familiar, social e institucional, porque tenemos que tomar en cuenta que la masculinidad es una construcción social. La familia influye, la educación influye, los medios de comunicación influyen y entonces todo eso es el producto que nosotros nos comportamos o pensemos de cierta forma. Entonces repitamos los cuatro. El rey, el mago, el guerrero y el amante. El amante, es el que nos falta. Sí, el amante es el que podríamos decir que es el típico Don Juan, ¿verdad? Que es el que anda buscando tener relaciones con otras personas, le da mucha importancia a la parte sexual, y el amante refuerza su hombría pensando que entre más mujeres y entre más satisfechas sexualmente estén esas mujeres, más hombre es.
Esa es la parte negativa. Ajá. Y la parte positiva es que entonces se vuelve afectivo en las relaciones interpersonales con su descendencia y con su pareja, y es consciente de las necesidades emocionales y sexuales de esas personas. Vean qué importante estos 4 arquetipos, porque, bueno, en el sector educativo muchas veces se desconoce, ¿verdad? El concepto de los 4. ¿Cuáles serían los que deben cumplir los hombres desde el patriarcado? Al hombre se le pide que cumplan todos, porque recuerda que tiene que ser exitoso, tiene que ser proveedor y tiene que ser activo. Entonces, el guerrero, por decirlo así, y amante, un buen amante, por supuesto. Por eso, a lo que voy es que hay una gran responsabilidad que se le da al hombre. Digamos, podemos decir que existe una gran responsabilidad y una gran carga. Ajá. Y también muchos privilegios, que ese es el problema del patriarcado. El problema del patriarcado y de la masculinidad tradicional es que le establece al hombre una posición de privilegios sobre las mujeres. Entonces lo que estamos buscando es que hombres y mujeres sean conscientes de esas posiciones, de todo este fenómeno, que trabajen en sí mismos y renuncien a esos privilegios. Y que entonces el género sea visto de forma equitativa para ambos, ¿verdad? Entonces hombres y mujeres son exactamente iguales socialmente, políticamente, emocionalmente, económicamente. Antes usted nos mencionaba algo muy importante cuando hablábamos del papel que cumple el centro educativo, la familia, la sociedad. Ahora, adentremos un poquito. ¿Qué papel juega la publicidad, la educación y los medios de comunicación en esta construcción, más en un mundo como el que vivimos actualmente? Bueno, el primer socializador que tenemos es la familia. Ajá. Entonces, no podemos hablar de patriarcado y machismo o micromachismo solo en la sociedad, porque la familia forma parte de la sociedad. Entonces, las primeras personas que nos dicen cómo nos comportamos, qué se esperan de nosotros, cómo debemos de vestirnos, hasta el nombre que tenemos, es la familia. Entonces, es el primer ente socializador. Y de ahí pues adquirimos muchísimas costumbres, muchísimos pensamientos y formas en que nos comportamos. Ajá. La educación viene a reforzar también un poco eso que traemos de la casa, y entonces pues, la interacción con los compañeros en los juegos, o lo que el chiquito no puede hacer esto en el recreo, el fútbol es para los hombres, las mujeres tienen que jugar en el play o en la casita o en algún otro lado, juegos de mesa, jacks, lo que sea. Refuerza también esos comportamientos, ese patriarcado, y evidentemente los medios de comunicación refuerzan todavía más esa idea que nosotros vamos teniendo. Por ejemplo, las series de televisión, cómo se manifiestan en las series de televisión, las mismas noticias para desgracia, porque si ustedes ven las noticias, cuando hablan de femicidios, dicen la mató porque andaba con otra persona, porque le fue infiel. Entonces es culpa de la mujer que la haya matado porque era infiel, y no es posible que en un medio de comunicación de una noticia con un titular como ese. O como cuando hablan de la vestimenta, ¿verdad? El acoso callejero. Como que le está dando permiso. Sí, el hombre puede voltear a ver a la mujer de cierta forma, de una forma lasciva, porque ella anda con minifalda o porque anda escotada. Y no, es parte del autocontrol, ¿verdad? De ese arquetipo del amante que nosotros deberíamos de eliminar, esa parte lasciva, esa parte asexuada de los hombres, y ser más respetuosos, porque hombres y mujeres tenemos los derechos iguales. Y es que son un montón de frases, porque también está, bueno, ¿qué hacía a esas horas de la noche, tan tarde, sola, por una calle? Sí. Exactamente. O sea, si viene todo un contexto, si venía de trabajar, indiferentemente de... O anda sola. Anda sola. Por ejemplo, el caso de Allison. Le pasó lo que le pasó porque andaba sola en esa calle, ¿verdad? Entonces, esos titulares en los medios de comunicación lo que hacen es reforzar el patriarcado, reforzar el machismo, y algunos de una forma implícita, pues hablamos de micromachismos también, que de forma no tan sonante refuerzan esos creencias del patriarcado. Y aquí la importancia, y también queremos invitar a todos los seguidores, ¿verdad?, de ir cambiando como ese chip, ¿verdad?, de que los programas de televisión, los programas de radio, de todo medio de comunicación, sean programas con contenido, ¿verdad?, donde realmente lleve un mensaje, porque debemos cambiar eso, debemos cambiarlo. Y bueno, es muy difícil pensar que la sociedad va a cambiar de un pronto a otro, pero lo que sí podemos hacer es, los programas de televisión no van a cambiar tan fácil, pero podemos sentarnos a analizar los programas de televisión, porque el problema es, y la música, el problema es que escuchamos y no pensamos. Entonces las familias, como primeros entes socializadores, deberían de decir, bueno,
mensaje te deja esa canción? Ser críticos. Entonces, de lo que ser estamos críticos. viendo, de lo que estamos escuchando, y mejor aún, porque me llama mucho la atención cuando uno escucha a un padre de familia: sí, yo superviso lo que mi hijo ve. Ok, ¿cómo lo supervisa? Porque si el supervisar es que el niño o el joven esté ahí y yo aquí cerca, eso no es supervisar, sino realmente sentarse y sacar un análisis del programa como tal, y de que su hijo le pueda brindar un comentario y ver. Sí, y además le da las herramientas para que el niño o la niña decida si quiere seguir escuchando esa música, si quiere seguir viendo ese programa, porque ya lo que le aporta no le gusta. Sí, porque le da la oportunidad de opinar, ¿verdad? De tomar sus propias decisiones. Y sí, precisamente, ¿verdad? Existen ideas y prejuicios concebidos desde la infancia, ¿verdad? Sobre las relaciones interpersonales entre hombres y mujeres. Y como usted antes lo mencionaba, ¿verdad? Costa Rica ha sido testigo de muchas tragedias, y porque no queremos invisibilizar lo que ocurre diariamente con las mujeres, pero sí vamos a hacer alusión a la situación que vivió, que pasó con Alison Bonilla, ¿verdad? Esta joven que sale del colegio y es abordada después de sus clases y muy cerca de su casa, ¿verdad? Y que mantuvo a la población costarricense atenta ante una esperanza de que estuviera viva. Y es hasta el 5 de octubre, ¿verdad?, que se encuentran respuestas científicas donde se revela la violencia de género. Y el caso de Alison, por poner un nombre, sí, porque inclusive en las últimas semanas hemos visto cuántos jóvenes, hombres y mujeres, están desaparecidos. Y sí, y es esa espera, ¿verdad? Tal vez lo que ha llamado la atención fue la esperanza que se vivía en esperar, en encontrarla viva, ¿verdad? Pero como usted lo menciona, Wendy, ahorita también hay muchos jóvenes. No, es que las cifras son alarmantes, realmente es alarmante, y el llamado que se hace, ¿verdad? Y más alarmante, Wendy y Clara, es que los comentarios que ustedes ven es, seguro anda con el novio, se perdió con la persona que lo anda buscando. Ahorita aparece porque... Eso es machismo, eso es patriarcado, ¿verdad? Expresar que la mujer decidió irse con un hombre y no que está en peligro, o que porque es posible que sí está en peligro, eso es una expresión del patriarcado. Sí, se puede mencionar, un montón de situaciones, como decir que usa drogas, entonces por eso está en riesgo. Se fue de fiesta. Y a veces lo más lamentable, Alejandro, es que hombres y mujeres repiten esa frase. Así es propia de decir, es que son los hombres los que están diciendo que esa muchacha andaba mal vestida, o andaba sola, o andaba en X lugar, ¿verdad? Sino que se da. Por eso es tan importante que estos temas sean abordados de forma integral por hombres y por mujeres, porque si el primer socializador es la familia, una de las personas que más responsabilidad tiene en los mandatos y en las cargas sociales y en los roles de género, en la educación de roles de género, son las mujeres, porque son las primeras educadoras. Entonces las mismas mujeres son machistas. Entonces tenemos que trabajar en esas ideas que nosotros podríamos creer que no es machismo, pero que sí es machismo, y se la seguimos inculcando a las futuras generaciones. Por ejemplo, servirle primero a una mujer que a un hombre, si están sentados en la misma mesa y en la misma comida, eso es machismo, y es micromachismo. ¿Por qué? Porque la mujer es débil y entonces tiene que comer primero. O la falsa cortesía de las damas primero, ¿verdad? Entonces eso es parte del micromachismo que existe. O pensar que los hombres ayudan en la casa. No, los hombres no ayudan, los hombres tienen el mismo deber que las mujeres. Eso también es micromachismo. A mí me llama mucho la atención una frase, por ejemplo, a las madres solteras o mujeres, jefas de hogar, sí, mujeres, cuando le dicen, usted es una mamá 4x4, porque es mamá y papá. Yo siempre he dicho, no, es mamá. Y siempre seguirá siendo mamá, lo que está cumpliendo la función como mamá, ¿verdad? Y es una forma también, podría decirse, de... Se espera, sí, porque el patriarcado y el machismo espera de la mujer que sea la que va a cuidar y educar a los hijos. Es el rol que se espera de las mujeres en la parte materna. Entonces sí, porque también es responsabilidad del hombre educar y cuidar a su descendencia. Entonces sí es una expresión del machismo, por supuesto que sí, y sí es admirable que las mujeres quieran
hacer su vida sin un hombre, porque de por sí no lo necesitan, pero tampoco es como para reforzar esa idea de que es admirable. ¿Por qué? Porque no tiene un hombre a su lado, y como no tiene un hombre a su lado, no está cumpliendo con eso que se espera de usted, entonces refuerza, ¿verdad?, esa idea del machismo. Y Alejandro, ¿cómo podríamos, digamos, antes de lo que usted mencionaba, no es que el hombre ayuda, ¿cómo podemos entonces decirlo? No es que ayuda en la casa, entonces... Es que es su deber, es un deber compartido, ¿verdad? Entonces no podemos decir que mi esposo o mi esposa, mi pareja, ayuda en la casa, porque el término, digamos, el lenguaje también influye en la parte del machismo. Entonces, si yo digo ayudo, es porque esencialmente la responsabilidad de quién es, mía, de la mujer, ¿verdad? Sí. Entonces él me ayuda, me quita una carga que es mía, pero cuando comparten responsabilidades, cuando las responsabilidades son mutuas, está cumpliendo su función como debe de ser. Ajá. Como debe yo ser. Siento que hasta ha sentido pertenencia, ¿verdad? Que todos participen en las labores del hogar de la misma forma. Así es. No, y no solo en las labores, porque también cuando son padres, ¿verdad? Me ayuda con el bebé, como me ayuda con el bebé. Es el papá del bebé. Sí, o que hombre más carga porque sabe cambiar pañales. Ajá, eso es micromachismo y o sea, no se le espera del hombre que cambie un pañal, pero a la mujer sí. Yo escuché a una mujer dentro de un matrimonio decir, yo lo que le agradezco a mi esposo es que me quiera a los hijos. Y yo, bueno, ¿cómo puedo agradecer yo que me quiera a mis hijos? O sea, son los suyos también. O sea, son los nuestros. No podemos separar estas funciones. Eso es producto de la historia de la paternidad que existe y de la función que se le da al hombre en relación a la crianza y al cuidado de los hijos, y por eso es que dicen esas frases de que yo agradezco que cuide y que quiera a mis hijos, pero no, ¿verdad? Si tuvo un hijo y decidió tenerlo, o no decidió tenerlo y lo tuvo por casualidad, entonces tiene que hacerse responsable en la parte económica, en la parte afectiva y en la parte de educar y de criar a esa persona. Y Alejandro, bueno, volviendo a la situación de violencia de género, ¿verdad? ¿Cómo pueden los hombres desde su experiencia de vida, prevenir la violencia que tanto está causando daño a nuestra sociedad? Bueno, es que la violencia tiene muchísimas manifestaciones. Entonces, lo mejor que un hombre puede hacer es empezar a repensarse, decir, bueno, esto que estoy viviendo, esto que estoy haciendo, esto que estoy sintiendo, o más en lo que estoy pensando, porque también otro mandato es que es más importante la parte racional que la parte emocional, ¿es bueno para mí o no es bueno para mí? Lo difícil es renunciar a esos privilegios, como lo decía, ¿verdad? Porque desgraciadamente el patriarcado y el machismo nos ponen en una posición de ventaja, pero no nos damos cuenta que cuando hemos trabajado en esta parte de la masculinidad de nosotros mismos, de que si es lo que realmente queremos y lo más sano para nosotros, ya no podemos volver a la parte, no podemos volver atrás, ¿verdad? Entonces hay que trabajar en eso, los hombres deberíamos trabajar en eso, leer un poco, buscar ayuda, existen organismos que se encargan de esto, hay muchísima información que pueden obtener en videos o en lecturas para poder trabajar en sí mismos, y también las mujeres para que identifiquen qué es lo que están haciendo mal y de esa forma prevenir la violencia, porque los arquetipos y los mandatos nos llevan a la violencia. Entonces, si no me hacen caso en la casa porque yo soy el proveedor, entonces tengo derecho a levantar la voz, tengo derecho a tratarla mal, y si aún así no me hace caso, tengo derecho a pegarle. Y si tengo derecho a pegarle, la puedo matar, ¿verdad? Entonces, esa idea, los derechos. Exactamente, esa idea que viene desde los arquetipos y desde los mandatos nos lleva hacia la violencia. Y es que, como bien lo apunta usted, está la razón sobre lo emocional, ¿verdad? Entonces, de una u otra forma, estoy justificando por qué tengo que maltratar, por qué tengo que pegar, fue porque no cumplió con lo que yo esperaba, ¿verdad? Desde ese punto de vista. Porque no cumplió lo que yo esperaba, y además, si yo no ejerzo esa masculinidad, soy menos hombre. O sea, si no ejerzo todo eso que tengo que hacer para mantener el control y el poder, soy menos hombre, y entonces, para no sentirme menos hombre, entonces tengo que hacer ejercer la violencia. Viene de los arquetipos que desde los arquetipos y de los mandatos. Sí. Y desde esa, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones se podrían dar a los hombres para que rompan esos arquetipos y se atrevan a construir relaciones basadas en la armonía, en la paz, sin tener que demostrar que son más fuertes o que tienen ese poder? Lo primero es ceder el poder.
¿verdad? Primero ser el poder de saber que si yo tengo una relación con otra persona, no es una relación de poder, entonces somos iguales. Si la mujer quiere salir a trabajar o quiere ir a pasear sola o va a salir con sus amigas, yo no tengo por qué darle permiso ni darle dinero, ¿verdad? Ella puede subsistir por sí misma, entonces puede ejercer su libertad y ella no tiene por qué pedirme permiso. Si me pide permiso, uno le debe decir: no, mi amor, usted no es mi propiedad y no tiene por qué pedirme permiso, siéntase en la libertad de irse. Y trabajar en los sentimientos de uno, ¿verdad? Y en los pensamientos. ¿Qué siente uno cuando la pareja sale? O cuando va a trabajar, y si gana más que uno, ¿qué es lo que siente uno también, verdad? ¿Se siente menos hombre, o se siente que es inútil, o qué es lo que está sintiendo? Los hombres le damos mucha importancia a la parte del trabajo. Y la presión que hay también de los iguales, cuando se dan cuenta, por ejemplo, recabando el ejemplo que usted dice, que si gana menos que la mujer, que su esposa, entonces la presión de los iguales, ¿y cómo hace usted? Y ese tipo de preguntas que se generan a raíz de... No, y hasta pueden decir: mira, la esposa de Alejandro, ¿para dónde va? Y viene, y va, y vuelve, y sigue yendo, y todo lo demás. Y él no la cuida. Y él no la Sí, cuida. él no la está cuidando, como si uno tuviera el deber de cuidarla, ¿verdad? Entonces, de ahí, digamos, la imagen de las princesas que necesitan ser rescatadas y todo esto, ¿verdad? Entonces, el hombre no tiene que cuidar a la mujer. El hombre si quiere y la mujer si quiere, permiten compartir esa responsabilidad, porque también los cuidados afectivos son importantes, pero no en el control. Es mutuo. Y es la construcción social, ¿verdad? Tenemos que fortalecer ese concepto, construcción social, ¿verdad? Así es. Porque no es solo el si permite o no, sino que van de la mano. O sea, somos seres humanos, hombres y mujeres, y desde ahí es que esa construcción se tiene que dar. Los invito a hacernos sus comentarios, porque vean qué interesante está esto. ¿Cómo estamos nosotros desde nuestros hogares aportando a esa construcción social, por ejemplo? Formando a los niños, porque si hacemos un ejercicio de qué características le damos a una mujer, tenemos ciertas características, y qué tipo de hombre es el que esperamos, ¿verdad? Tenemos un montón de hombres ideales, ¿verdad? Que sea así, que sea, pero como mamá, ¿qué tipo de hombre estoy formando? Y no solo niños, porque es que también muchas veces de la niñez a la adolescencia hay un cambio, ¿verdad? Entonces, esa construcción, niños, adolescentes y más. Sí, y primero comienza por los papás, ¿verdad? Primero comienza por los papás, que ellos revisen esos comportamientos, esas ideas sociales y estereotipos que están manejando, y que pues a través de esa revisión digan: no, yo no quiero esto para mi hijo, para mi hija, y entonces voy a cambiar esa rutina. Entonces, cuando voy a lavar los trastos, Noah, venga, ayúdeme a lavar los trastos. Noah, mi hijo, hombre, venga, ayúdeme a lavar los trastos, y nos ponemos los dos a lavar los trastos. Y no sé, cuando haya que barrer, no, vamos a barrer. El uso de las herramientas también. Si la niña quiere usar un martillo y tiene la edad para usar un martillo, entonces, ¿por qué no puede clavar un clavo? ¿Verdad? Desde ahí estamos diciendo: hay cosas que usted puede hacer independientemente si son mujeres o son hombres. Y es, digamos, fortalecer esa identidad, o sea, y decirle: no pasa nada, o sea, sencillamente estoy trabajando por la equidad de género, como lo hemos mencionado, y los dos, porque es triste que a veces, bueno, se dice que el enojo y la ira es una emoción que manifiesta principalmente los hombres en situación de violencia de género. Y desde esa visión, construir masculinidades positivas y sensibles. ¿A qué se debe que exista un mal manejo o un manejo inadecuado de esas emociones? ¿Por qué el hombre tiene ese derecho de explotar de esa forma? No puedo decir que es un derecho, digamos que es socialmente más aceptado. ¿Por qué lo hace socialmente más aceptado y por qué no lo sabe manejar? Precisamente porque la sociedad, la familia, el sistema educativo no nos ha permitido sentir, y como no nos permite sentir, no nos ha permitido saber cómo controlar y cómo manejar y gestionar esas emociones. Entonces hay que trabajar en que le permitamos a los niños y a los hombres adultos sentir. No está mal que un hombre llore, no está mal que un hombre se deprima. No, y los hombres que se deprimen muchas veces se refugian en el trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando, verdad? Y en el alcohol y en las bebidas y en las mujeres también, ¿verdad? Entonces, no está mal que un hombre se deprima. Lo que haga con esa depresión, con esa tristeza, es lo que puede hacer que esté mal.
Entonces tenemos que permitirle que diga si yo estoy deprimido y que reflexione qué es lo que lo llevó a esa depresión y que sienta la alegría, que llore que felicidad porque su esposa tuvo un logro, porque sus hijos tuvieron un logro, porque él tuvo un logro, ¿verdad? Porque alabamos los logros de las demás personas, pero muy pocas veces el hombre se siente en la capacidad de decir, sí, bueno, qué bien, yo logré esto, ¿verdad? A pesar de que refuerza también el machismo de que si logra algo, éxito, ¿verdad? Entonces es trabajar en los sentimientos, o sea, es darse, bueno, no en la libertad de sentir, y en el sentido de que yo me siento libre de poder sentir lo que sea que sienta, qué poder trabajar esto, en porque manejarlo. se me viene a la mente hace ciertos años en un funeral, por ejemplo, ver un grupo de hermanos, eran bastantes ellos, y el hermano mayor no lloraba, solo las mujeres, y aquí voy a hacer la comparación, los sentimientos no son de mujeres, no son de hombres, son de ambos, y entonces no lloraban y todos se contenían. Estamos hablando de una familia de 10 varones y pocas mujeres. Cuando el hermano mayor soltó el llanto, que ya no aguantó, todos se desboronaron. Entonces, qué fuerte eso, ¿verdad? Porque ya, bueno, imagínense el impacto para todos los que estaban en el funeral, ¿verdad? Porque fue así, porque no enseñamos a expresar los sentimientos, como que si el sentimiento, principalmente el llanto, fuera solo de las mujeres. Sí, eso y la expresión, ¿verdad? Tener esa libertad, porque llorar es rico, ¿verdad? Cuando usted tiene una tristeza enorme o una ansiedad enorme y llora, después de que pasa ese proceso de llanto, ya usted se siente liberado, ¿verdad? Entonces es rico, tal vez no en un momento, porque uno se siente mal, digamos, angustiado o lo que sea, pero también es parte de vivir ese proceso de cómo no me tengo que sentir mal porque estoy llorando, y después es liberador, ¿verdad? Y volviendo a la parte del enojo, como no nos permiten expresar o manejar bien esas emociones, tampoco nos dan las herramientas para saber cómo controlarnos, y el enojo y la ira son emociones muy fuertes, son muy intensas, que si no las sabemos identificar en el momento, antes de que exploten, entonces vamos a caer en comportamientos violentos. Y es que precisamente se podría hacer como una comparación en que reprimir esos sentimientos, no validarlos, negarse a expresar, puede entonces desembocar en esa violencia, porque y quiénes son las personas que más lo sufren, ¿verdad? Las personas más cercanas. Claro, y además que muchas veces confundimos, como es más fácil, o nos han enseñado que socialmente tenemos más facilidad para manifestar el enojo y la ira, podemos confundir la tristeza con enojo. Entonces puede ser que estemos sintiendo una tristeza enorme, pero la única forma que sabemos expresarla es arrugando la cara, poniéndonos enojados y zapateando, golpeando la pared, no sé, gritando, ejerciendo el enojo, ¿verdad? Entonces no nos enseñan a distinguir la diferencia de esas dos emociones, y termina uno pues con actos violentos. Sí, y es que, bueno, eso va a generar en la familia toda esa inestabilidad, y pensar incluso que a veces las relaciones no están bien, y lo único que hay es un mal manejo de la expresión de sentimientos. Y en ese sentido, ¿verdad? Que la parte desde la vivencia de la sexualidad, porque este es un tema muy, pero muy importante, que desde la parte de la sexualidad, relacionarse de pareja, desde que son adolescentes y adultos, la violencia de género se ejerce desde una relación asimétrica, ¿verdad? De poder, se da abuso verbal y emocional, y la agresión sexual incluso puede llegarse hasta el asesinato, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo construir relaciones de pareja basadas en el respeto, posibilitando, digamos, una manera, un nuevo estilo de vida? Porque en esa represión de sentimientos puede ser que el hombre también quiera decir te amo, te quiero, pero no sé hasta dónde esos sentimientos están validados con más fuerza, la ira, el enojo, la manifestación violenta, que las otras emociones y sentimientos.
Claro, bueno, eso es parte de cambiar el chip, ¿verdad? Uno de los aspectos más importantes de relaciones interpersonales es poder conectarme con otra persona, y para conectarse con otra persona no solo la parte racional es importante, sino que la parte emocional, poder comprender a la otra persona. Entonces yo no tengo la razón siempre y tengo que entender o comprender las emociones de la otra persona para poder ponerme en su lugar, ser empático y poder establecer un vínculo con las demás personas. Y es que es muy doloroso porque hay familias que por esta falta de expresión de sentimientos pasan pensando equivocadamente que papá no los quiere, que el papá tampoco quiere a la pareja y que tampoco muestra ningún afecto hacia los hijos, equivocadamente. Sí, así es. El patriarcado y el machismo no solo genera violencia contra la mujer y la pareja, sino que genera cierta violencia contra los descendientes, contra los hijos, al negarles esa oportunidad de disfrutar la compañía del padre, o la forma en que el padre ejerce la autoridad también genera esa parte de violencia. Y es sumamente importante que trabaje el hombre en sí mismo para poder reconocer esas áreas y poder abrirse como persona en una relación de iguales y establecer vínculos afectivos y basadas sanos. en el respeto, ¿verdad? Porque Alejandro, yo quisiera que hablara entre la parte que es la autoridad tiene que ser violenta. No, la autoridad puede ser, la autoridad tiene que ser, para ejercer un mandato, para ejercer una orden, tiene que ser firme, pero puede ser afectiva. Es muy importante que al momento en el que haya que ejercer la autoridad, sea el hombre o la mujer, cualquiera, tenga que ser firme. Es decir, esto es lo que yo espero que usted realice. Pero además puede ser afectiva, porque la persona obviamente puede ser que no reciba, el niño o la niña, puede ser que no reciba bien ese mandato, ese mensaje. Entonces puede ocasionar ira, puede ocasionar tristeza, puede ocasionar un berrinche. Entonces hay que tener la paciencia para respetar esos sentimientos que está causando, dejarlos que los exprese, porque también vamos a trabajar en eso, y después de que ha expresado todo eso que está sintiendo, sentarnos a hablar y decir, bueno, por esta razón es que estas son las normas en las que vamos a convivir, este comportamiento es el que no se espera de usted y este es el que se espera de usted para ejercer la autoridad. No tiene que ser violenta, no tiene que ser agresiva, pero sí tiene que ser firme y afectiva. Okay. Vamos a leer algunos comentarios que nos están, aportes que nos están dando nuestros seguidores. Dice doña Ángela Jiménez: importante para padres de familia que puedan identificar comportamientos en los hijos y cómo se podrían manejar, también para reflexionar personal qué conductas podemos corregir, nos ayuda a mejorar las relaciones familiares. Yulisa Salamanca: muy importante, la crianza que fomentan los padres en cada uno de sus hijos y los valores que le inculcan. Una vez observé en redes sociales un video de un niño que agredía físicamente a su mamá con golpes y la reacción de los demás simplemente fue como si hubiera sido algo divertido. Le aplaudían, grababan y reían, sin pensar en cómo ese comportamiento se puede ver reflejado años más tarde en una pareja, hijos o incluso esa agresión hacia sus mismos padres. Y ahora que Yulisa nos menciona eso, lo vemos muy común con esto en las redes sociales. Peleas en la calle, por ejemplo, entre mujeres, hombres y mujeres, parejas, por cuestión de celos y demás, y la gente se preocupa más por lo que usted decía de lo de las redes sociales, por grabar y aplauden y todos los comentarios, que realmente por la situación que está pasando. Y el trasfondo que esa situación tiene, ¿verdad? Porque sí, las redes sociales son una influencia muy grande y permite que la gente tenga mucha información, que es genial, pero también ha hecho que muchas conductas sean reproducidas de forma negativa y refuerzan todo este esquema del patriarcado. Ese video que hace alusión Yulisa, yo me preguntaría, o sea, ¿qué está pasando en la casa? Porque ese niño aprendió a golpear a esa persona. O sea, que la única forma de expresar sus emociones era a través de los golpes, que fue
¿de dónde surgió eso? ¿Del abuelo, del papá, del tío? ¿Quién es la persona o la mamá? ¿Quién es la persona que le ha enseñado? Y si la mamá le enseñó eso y acepta eso para ella, entonces es un problema no solo del niño, sino solo también de ella y de la persona con la que vaya a estar ese muchacho. Y de la parte social, porque lo hizo en la casa, lo hace en privado, lo hizo en público y también se le permitió. Y se normaliza. Y se normaliza. Eso es un problema muy grande y es parte de las redes sociales que al distribuir esa información normalizamos el comportamiento. Entonces, si yo quiero dejar ese esquema del patriarcado hombre-mujer, lo primero que tengo que hacer es no compartir esa información. Porque entonces estoy normalizando una conducta y aceptando, cortando esa cadena. Ya con solo eso ya estoy dejando un poquito ese esquema de patriarcado. ¿Verdad? Entonces ya ahí empezamos con pequeñas acciones, empezamos trabajando y después vamos a trabajar con otros aspectos más de forma individual. Y es que desde la vivencia de la paternidad y la maternidad, desde la masculinidad ha tenido cambios positivos para la familia y la sociedad. Es una decisión de pareja, como lo decía usted. El procrear el ser implica un compromiso y deber recíproco entre ambos, hijo, familia y sociedad. ¿Cómo debería ser esa tarea desde la paternidad responsable asumida por los hombres? Bueno, gracias a Dios, es que el asunto de las masculinidades y el asunto de equidad de género va más allá de solo la parte emocional y psicológica, va en la parte política y en la parte legal. Gracias a Dios en Costa Rica ya hay un marco legal que establece ciertas responsabilidades para el hombre. ¿Y por qué para el hombre? Bueno, porque es el que tradicionalmente más irresponsable ha sido en la parte de la paternidad. Y no le quita también a las mujeres que hayan sido responsables en algunos momentos, pero han estado desprotegidas legalmente ante esta situación. Y el hombre, pues, desde esa historia de la paternidad tiene que dejar esos roles de que yo solo soy proveedor, de que yo solo ejerzo autoridad, porque hay un tipo de padre que solo llega cuando se necesita que castigue, porque la mamá no tiene el poder, ¿verdad? Entonces vean todo el esquema, no tiene la autoridad, entonces el único que puede llegar a regañar es el papá. Entonces ese mensaje equivocado que dan las mamás, si no hace caso le digo a papi. Entonces el que sí tiene la autoridad, el que tiene el poder es papá, y yo como mamá no puedo, entonces ya estoy cometiendo un error, ¿verdad? Y también la imagen que el hijo tiene del papá, entonces llega el papá después de... Y el bueno y el malo. ¿Verdad? Tal vez un papá que tiene ganas de llegar a su casa, abrazar a los hijos, pero sabe que tiene que llegar a castigar, porque ya le avisaron que Alejandro se portó mal y entonces tiene que llegar a castigar. Sí, así es, exactamente. Y entonces la imagen que se lleva el niño o la niña de papá, ¿verdad? Que entonces no es un papá afectivo, no es un papá que puedo compartir con él, que puedo jugar con él, sino que es uno que está ahí para nada más el enojado, ¿verdad? El que tiene que ejercer la autoridad. El papá castigador y la mamá es válida por el rol que tiene. Eso es un rol del patriarcado. Y entonces lo que estamos buscando ahora es que los hombres, siendo más conscientes de su masculinidad, de la nueva masculinidad, de lo que se espera en la sociedad actualmente de ellos, sean también más conscientes del rol que tienen como padres y sean cuidadores y afectivos y que compartan la responsabilidad, porque tuvieron la decisión de formar esa familia y criar a los hijos. Entonces, desde ahí se construye una relación desde pareja, desde la masculinidad igualitaria. Desde masculinidad igualitaria y la paternidad igualitaria, porque podemos hablar de la paternidad participativa, que no es igual. La participativa es el que ayuda, pero esencialmente la responsabilidad no es de él, sino de la mujer. Entonces, el que es participativo, pues gracias a Dios hace algo, ¿verdad? Pero todavía no da ese salto a creer que todo lo que tiene que ver con la crianza de su hijo o de su hija es también responsabilidad de él. Y es que, bueno, me voy a ir un poquito a lo legal, ¿verdad? A veces es común ver, por ejemplo, cuando hay separaciones de pareja, donde inclusive en el documento como tal, la educación y guardacrianza del niño queda bajo la responsabilidad de la madre. O sea, en otras palabras, el hombre se lava las manos. Sí, es un salto que todavía tenemos que dar, porque el Código de Familia aún dice que el encargado de proveer económicamente a la familia es el hombre, así lo dice. Entonces ya desde la legalidad, desde el marco legal, estamos reforzando ideas del patriarcado y tenemos que hacer un salto en ese sentido, porque las relaciones de género igualitarias no hacen distinción. Si el hombre quiere quedarse en la casa y hacer su rol de padre y no salir a trabajar, no hay ningún problema.
Y si la mujer quiere hacer su rol de proveedora, no hay ningún problema. Y si los dos lo quieren hacer, no hay ningún problema tampoco. Y sí, desgraciadamente las separaciones que se dan normalmente le cargan la responsabilidad de crianza y de educación a las mujeres. Y sí, que el hombre sea solamente el que provee. Y esto es producto del Código de Familia, que es el marco legal en el que se basan para dar las custodias de los niños. Okay. La concepción del valor del trabajo en el hogar ha ido cambiando. Los labores del hogar son responsabilidades compartidas en los diferentes miembros de la familia, como lo hablábamos al inicio. ¿Cómo ha cambiado este rol de la mujer en la incorporación al mundo laboral en el ambiente público? Bueno, es un salto que ha sido, a mí me parece que es muy bueno. Todavía tenemos que mejorar muchísimo en ese aspecto, porque a pesar de que las mujeres ya tienen acceso a trabajos tradicionalmente masculinos, aún no se les reconoce como debería ser el puesto que están ejerciendo o el valor que tienen dentro de la empresa, no como mujeres, sino como personas. Entonces, independientemente si sos mujer o hombre y estás en un puesto de jefatura, debe ganar y ejercer la autoridad y hacer las responsabilidades que demanda el puesto. Entonces, eso ha sido muy bueno. El problema, no, ningún problema, más bien esta evolución, que también es parte del feminismo, ha llevado a que los hogares tengan que reacomodarse en sus funciones, en función de proveedores, en sus funciones de crianza. Entonces tienen que compartir responsabilidades para poder llevar este rol familiar y entender que las mujeres tienen todo el derecho de ejercer su libertad, de escoger qué carrera quieren realizar o qué oficio quieren realizar, y si quieren permanecer en la casa también están en su derecho de hacerlo, pero que se sientan realizadas con lo que están haciendo y que la persona que tengan a la par los apoye incondicionalmente. Y no, es que Alejandro, también se da que esa mujer cumple con todo lo que usted dice, pero tiene un doble rol. Llega a la casa como de cero, a hacer todas las labores de la casa sin ese acompañamiento que usted está mencionando. Hace un tiempo leía a Jorge Bucay como terapeuta y hablaba de la importancia y lo que usted ha mencionado en todo el rato que hemos compartido sobre ese diálogo que se debe tener, que quién gana más, bueno, el tipo de trabajo y todo lo demás, porque como terapeuta Jorge Bucay mencionaba que cuando atiende a las parejas siempre hay una carga, ¿verdad? Y entonces cuando se entrevista, por ejemplo, a la mujer, y bueno, él señalaba con el dedo, ¿verdad? Donde se le atribuye toda la responsabilidad negativa, digamos, al hombre. Cuando entrevista al hombre, ella y toda la carga hacia ella, ¿verdad? Entonces, la importancia de esa comunicación, Alejandro, como pareja, para poder llevar esa estabilidad emocional, psicológica, como proveedores de un hogar. Sí, hay que entender, o lo ideal es visualizar la familia y el hogar como una empresa. Entonces, si todo va bien, todos los socios ganan, pero si algo no va bien, todos los socios pierden, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, las relaciones tienen que ser exactamente iguales. Entonces, nos comunicamos bien, es un beneficio para los dos. Si no hay que ver como quién gana más, porque no es una competencia, es un hogar integral, entonces la parte económica es integral también, la parte de las relaciones es integral también. Entonces, los dos como pareja tienen que visualizar eso, ¿verdad? Como una empresa, como un negocio en el que los dos quieren ganar. Pero si lo vemos como una competencia, ejercemos poder y entonces hacemos discriminaciones y podemos causar rupturas de las parejas o causarle daño a la otra persona. Y también quiero reforzar, veía hace unos días una entrevista, ¿verdad? Y lo importante que usted nos hablaba de los vínculos, ¿verdad? Y de la parte afectiva, donde el hombre se le debe enseñar a ser afectivo. Y comentaba un hombre que, bueno, él fue criado en un hogar donde decir te amo es muy normal. Y expresárselo a su papá, expresárselo a sus hermanos. Entonces, él contaba el ejemplo de que él en un lugar donde trabaja, llega a querer a sus compañeros, más cuando tienen tantos años de trabajar juntos, y si esa persona se vuelve alguien muy valorado para él por las cosas que ha hecho, ¿verdad? Y marcaba eso, ¿verdad? De que, ¿cómo le voy a decir te amo a un compañero de trabajo? Si es una mujer, normalísimo, ¿verdad? Clara, te amo y nada pasa. Pero si fuera un hombre,
o sea, de una vez te vuelven a ver raro, o sea, eso no es permitido. Sí, no es permitido precisamente porque también parte del patriarcado tiene que ver con esa diferencia entre lo que podemos compartir con los hombres y con las mujeres. Y si el hombre es afectivo con otro hombre, es menos hombre y además puede ser tachado de homosexual. Y si es homosexual no es ningún problema, ¿verdad? Entonces tenemos que enseñarles a las personas con las que nos relacionamos que podemos ser afectivos con los demás hombres. Pero además, cuando vos estabas hablando de eso, yo me hacía la idea de que con nuestros hijos, cuando son bebés y son niños, somos súper afectivos, y un beso por acá y un abrazo por allá, pero cuando son adolescentes ya entonces, ¿verdad?, le tomamos distancia, y con las niñas también les tomamos distancia, ¿verdad? ¿Por qué hacemos eso? ¿O por qué estamos incurriendo en eso? Pues tiene que ver con esas ideas de que manejamos, de que ya va a crecer, ya tiene impulsos sexuales, y entonces no quiero confundirlo, ¿verdad? Entonces eso también tenemos que quitarnos esa idea y enseñarles de que independientemente de la edad que tengamos, tenemos que ser o podemos ser afectivos con las demás personas. O sea, no hay una congruencia. No hay una congruencia, ¿verdad? Y eso es culpa de los papás, ¿verdad? Porque el adolescente, bueno, vos decías que hay que educar emocionalmente o enseñarles las emociones. No, uno nace con emociones. Toda la parte simpática, y el cerebro y el cuerpo está hecho para sentir. Lo que hacemos es que socialmente les enseñamos qué puede sentir y qué no puede sentir, pero entonces tenemos que cambiar ese rol, enseñar a expresar, a sentir, a dar la libertad de sentir. Y luego de que usted sintió, que sepa qué es lo que está sintiendo y cómo debe expresarlo. Porque digamos, todos sentimos enojo, todos sentimos alegría, todos sentimos tristeza en algún momento, pero tenemos la libertad de sentirlo. O sea, nos permiten sentirlo, y una vez que lo hemos sentido podemos decir si esto es enojo o no, esto es tristeza. Y vemos nosotros a nivel de sociedad, ¿verdad? Hay que hacer como un cierre aquí, ¿verdad? De que a veces se ve un hombre con otro hombre de la mano, y papá e hijo, ¿por qué no tener la libertad de caminar juntos de la mano, verdad? Y ya son sujetos de crítica. Y un abrazo, un beso. Sí, son sujetos de crítica. No sé si han visto la película Rezar, Comer y Amar. Hay una escena en la que uno de los muchachos, el señor, está despidiendo a su hijo, y es sumamente afectiva la forma en que ellos se despiden, y hay gente que se siente incómodo al ver que él llora, que lo besa, que lo abraza, y entonces eso es absolutamente normal. El cariño tiene muchísimas formas de expresarse, y no solo con los hijos, con los papás, con los tíos, con los abuelos, con los compañeros de trabajo, como vos lo decías, con los amigos, ¿verdad? Y nos han enseñado que expresar el cariño es dar un manotazo fuerte, ¿verdad? Y eso, o decirle sí, ¿verdad? Que es muy común, le dice algo, lo que sea, y entonces es una expresión de cariño, o justificamos de que yo le digo así porque es de cariño, ¿verdad? Y no es lo más correcto, ¿verdad? Tenemos que saber cómo expresar bien esos afectos con las otras personas, y ojalá normalizar esa idea de que podemos expresar ese afecto también con otros hombres. Bueno, increíble, Alejandro, muchísimas gracias por todas estas palabras, y recordarle a nuestros oyentes, darse permiso de sentir. Y la construcción es social, es de papá y de mamá, es de todos, es de parte de la escuela, es de parte de la sociedad que rodea a un niño. Todos estamos trabajando por una sociedad más equitativa, una sociedad libre de prejuicios, y que dé la oportunidad de expresar esos sentimientos. Enseñémosle a los varones, tienen la libertad de expresar sus sentimientos, de vivirlos, Sí, y enseñémosles también a las niñas que podemos permitirle a los hombres hacer eso, porque como les decía, también las niñas tienen parte, y las mujeres tienen parte de responsabilidad en esta educación, y entonces tenemos que enseñarle a cualquier persona, hombre o mujer, que las demás personas tienen la libertad de expresarse, que las demás personas son iguales y que pueden ejercer su identidad, que pueden ejercer su voluntad de la forma en que quieran. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos, lamentablemente, ¿verdad? Quisiéramos seguir aquí, riquísimo esta conversación, un tema que no es nuevo, ¿verdad? Pero el que hay mucho que aprender. Agradecerte, Alejandro, colega, muy honrada de tenerte acá en esta noche, que compartieras un ratito con nosotros y aprender tanto. A todos ustedes, como
Todas las semanas vamos a publicar las estrategias del tema, lo más importante, punto por punto, en la página. Agradecerte, aquí te tenemos un detallito, un presente para que se lo lleve el recuerdo del día de hoy, de que estuvo acompañándonos en Vivir para Existir. Muchísimas gracias, encantado de haber estado acá. Espero que el mensaje haya llegado a las personas que lo necesiten y que haya calado profundo en esa masculinidad y en esa crianza y en esa educación que tenemos de la sociedad, para que individualmente a futuro construyamos socialmente y que los cambios que vayamos a hacer como sociedad sean hacia una sociedad equitativa e igualitaria. Claro. Bueno, buenas noches y los esperamos el próximo miércoles, y también dándonos permiso de sentir y de expresar nuestros sentimientos. Vivir para Existir, una puerta abierta al autocuidado. Está en tu mente, está en tu corazón, está en ti. Los esperamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde por Radio San Carlos. Muy buenas noches.